Continuamos en Equilibrio con Juan Guaidó. ¿Cuáles serían las elecciones ideales, no solamente para Juan Guaidó, sino para Venezuela? El derecho a elegir y ser elegido. Es decir, no se puede permitir inhabilitaciones, persecución política, el derecho a elegir. Tantos venezolanos que se han ido de Venezuela, que tienen un arraigo profundo en su país y quisieran aportar en el proceso de cambio, es decir, abrir el registro nacional electoral permanente en esos países, habilitar los consulados para que se puedan inscribir. Es decir, sea el ciudadano el que decida realmente y no algún factor de poder quién puede ser candidato o quién está hábil para elegir o no, cuando eso está claramente contemplado en nuestra Constitución. ¿Cómo se visualizaría siendo contrincante, por ejemplo, de un candidato como Nicolás Maduro? No, mira, yo lo que creo es que es prematuro para decir eso. En la oposición vamos a elegir al mejor candidato. Ahora, no creo que el PSUV elija el peor. Y en el caso de la oposición, ¿sería usted el candidato? Porque muchos especulan y dicen que usted está siendo utilizado de manera política para este instrumento y que el candidato sería Leopoldo López. Estoy al servicio de Venezuela. Estoy al servicio no solamente de hoy, sino hace años de mi país. Y el mejor candidato va a ser el que resulte o del consenso o de las primarias. Las demandas sociales, ¿cómo se cubren en un esquema de país paternalista? ¿Cuál sería su propuesta? ¿Acabaría con las misiones? Generando empleo, el subsidio, lo que ellos llaman misiones son subsidios directos, algunos indirectos. Nosotros tenemos que mantener, por supuesto, este esquema para atacar la consecuencia de años de tragedia, de años de desastre económico. Es decir, no es mejorar el subsidio, es que llegue directamente, es que de verdad sea efectivo, pero también tengo algo muy claro. El venezolano no quiere depender de un subsidio que le llegue en una caja, quiere vivir de su sueldo, quiere vivir con tranquilidad, hay que generar muchísimo empleo, hay que poder ir otra vez a la bodega y poder comprar el tipo de mayonesa que usted quería o el tipo de harina que usted deseaba, no el que le llegaba en una caja, ¿no? Entonces, el tema de las reivindicaciones propias, de los subsidios, no solamente cuando digo directos e indirectos, por ejemplo, está el de la gasolina. ¿Cuántas personas sin carro hay? Seguíamos subsidiando, por ejemplo, la gasolina, el control cambiario, por ejemplo, Cadivi. ¿Cuánta gente disfrutó realmente de Cadivi? Cuando se lo pagaba el Estado, pero subsidiaba en parte la clase media. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con el aporte del Estado en sociedad que vamos a mantener, sin duda, que se deben mantener. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia ya ni siquiera de pobreza, de miseria, hoy en Venezuela que tenemos que atender, que tenemos que equiparar, que tenemos que generar realmente justicia social, de verdad, y atender a los más vulnerables en este momento. Acerca de Juan Guaidó como ser humano, ¿qué hace para desestresarse? ¿Cómo drenar toda esa presión que hay sobre sus hombros? Bueno, me gusta, uno, compartir con mi familia y mis amigos. Una buena película siempre es útil, un libro, escuchar música. ¿Cuál fue la última película que vio? Avengers. El último libro que leyó. Estaba leyendo ahorita Las 48 leyes del poder. A mí me encanta. Bueno. Acerca de lo que hace en lo cotidiano. ¿El béisbol es una de sus pasiones? Sí, claro, claro. Fanático de los Tiburones de La Guaira. Pa' encima. Lo que me preocupa es que en los Tiburones de La Guaira siempre dicen, este es el año. Bueno, siempre es un buen año. ¿Este será el año de Juan Guaidó? Para insistir, este va a ser el año de Venezuela. Estoy seguro de eso. Del renacimiento de un país que quiere prosperar. ¿Qué le gusta comer? De todo. El asado, pasticho, arepa. Todo lo que prepara mi mamá es bueno, también Fabiana. Así que, de verdad, tengo gustos realmente criollitos. Cuando juega béisbol, ¿qué posición juega? Segunda base, el brazo no me da para jugar choreto. ¿Cuál es la pasión de Juan Guaidó? ¿Cómo es un día perfecto para él? Para mí, bueno, levantar con mi familia, con la certeza que están ahí, que van a estar, que tienen oportunidades, que podemos servir a nuestro país, que aportamos un granito más de arena en la construcción o reconstrucción de Venezuela, que somos útiles al servicio de nuestro país, que vamos a compartir siempre con nuestro entorno, que no hay nada más bonito que cuando tú llegas a un sitio sientas que ahí se respira felicidad. Eso se siente. Cuando uno llega a una casa, o cuando llega a un sitio, un sector, una comunidad y hay agua, hay luz, hay gente alegre, hay gente contenta, eso se siente, eso se percibe. Entonces, eso es lo que anhelo. O sea, cuando lleguemos a Maracaibo otra vez, o a Del Tamacuro, o a Anzoátegui, o al Tigre, o a Naco, o a La Guaira, percibir esa felicidad, esa prosperidad y esas ganas de luchar. ¿Qué hace llorar a Juan Guaidó? Las injusticias, la maldad. Yo creo que eso genera rabia, impotencia, eso genera
frustración. Yo creo que esas son parte de las cosas que tenemos que sanear. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de este tiempo? Las injusticias, el sufrimiento, sin duda eso es lo peor, el verle la cara a la maldad, la desesperanza. Pero lo mejor es exactamente lo opuesto, ¿no? Es que a pesar de la dificultad, que a pesar de la crisis y la tragedia, ver tantos rostros con sonrisas en la cara, ver tantos rostros con pasión hacia el futuro. O sea, me llamó la atención una vez que llegué a Punto Fijo, por cierto, y no había luz, no había agua, no había llegado el subsidio de alimentación, y una señora mayor, 80 años, estimo yo, con una gran sonrisa. ¿Cómo estás? Mi señora, le digo. Una gran sonrisa en la cara me responde muy bien. Y yo le decía, ¿cómo? Sin luz, sin agua, Bueno, porque tenemos salud y ánimo. Entonces, esa energía intrínseca del venezolano, de que a pesar de la circunstancia complicada, ver un mejor futuro, ver oportunidades en todos lados, yo creo que eso ha sido lo mejor, la bondad, que es mucho más grande, mucho más poderosa que lo contrario. La revista Times lo ubica como una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Cómo asume esta responsabilidad? Bueno, como una responsabilidad, precisamente como un compromiso con nuestra gente, de utilizar en positivo esa herramienta que sí, que nos da un relacionamiento importante a nivel del mundo, con gobiernos del mundo, con grandes empresas, con ONGs, con las multilaterales, en bienestar de nuestra gente. Ese relacionamiento nos va a facilitar, de cara a la transición, mucha ayuda para Venezuela. ¿Le gusta bailar salsa? Sí. ¿Cuál es su canción favorita? La verdad, muchas. Yo creo que el cantante de Héctor Lavoe, que reeditó por ahí Marc Anthony, las de Oscar de León. Yo creo que aquí hay además un talento musical en Venezuela que hay que, por cierto, ayudar y estimular. Pero siempre es bueno, como dicen, echar un pie. ¿Su pelotero favorito? Wow, es que son tantos en Venezuela que no me atrevo a nombrar uno porque además todos son talentosísimos. Pero bueno, yo creo que recientemente el triple coronado Miguel Cabrera, Omar Vizquel es una leyenda. José Altuve está marcando pauta. Andrés Galarraga fue un ícono del béisbol venezolano, además ejemplo de superación luego de su cáncer. O sea, yo creo que hay tanto talento en Venezuela, en La Guaira, Alcides Escobar, Acuña Junior, en los Tiburones de La Guaira, Osvaldo Guillén, que fue el primer manager latino incluso en ser campeón de una serie mundial. Me quedo corto si empiezo a hablar de peloteros, me disculpan los que no nombré, pero los admiro muchísimo y creo que es uno de los grandes talentos y desarrollos que, por cierto, hay que rescatar. Se han ido muchas escuelas de béisbol producto de inseguridad, producto de la crisis. Parte de lo que tenemos que facilitar es otra vez ese desarrollo de talentos en Venezuela. Guaidó, para cerrar, las fechas. Hay una nueva fecha que es importante, según lo que ustedes señalan, y en la cual esperan edificar una marcha histórica para Venezuela. El 1 de mayo, ¿qué va a pasar? Esa marcha se dirige a Miraflores, es una marcha que como en otras consignas está planteada que sea una marcha de no retorno. ¿Qué se espera para el 1 de mayo? Interesante, porque una marcha de no retorno significa presión sostenida a lo que todavía mantiene al régimen. Yo creo que hoy el único factor de la sociedad que nos hace falta para rescatar la democracia son las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay tiene que haber, hay una reserva moral, histórica, poderosa, que el venezolano le va a exigir que se ponga del lado de nuestra Constitución. Yo creo que va a tener que ver con eso el 1 de mayo, como va a tener que ver las reivindicaciones laborales, que son de todos, ya no nada más de los trabajadores, por la fecha histórica. Hoy, el 1 de mayo, más que nunca, es de todos los que estamos trabajando como obreros de la democracia. ¿Cómo se inspira a la gente para que continúe en procesos de manifestaciones de calle cuando no ven resultados y cuando se da ese fenómeno que se llama desesperanza aprendida, que agudiza un poco más esa situación en cuanto a las movilizaciones? Eso, ya hemos probado eso y ya sabemos que tampoco sirve. En cambio, cuando hemos exigido, protestado, movilizado, a pesar de que hay costos, a pesar de que son sacrificios muy grandes para todos, yo he visto amigos morir en las calles, a veces incluso por un infarto, o por perdigones o por muchos otros elementos. Eso es impagable. Pero sabemos que es la vía que nos tocó, para enfrentar a un régimen que se hizo sordo al final del día. Son los que desconocieron además el Parlamento. ¿Cómo habría sido la historia si en vez de desconocer el Parlamento, sus funciones, habría respetado el juego democrático?
O sea, ellos se negaron a los préstamos, a los contratos de interés binacional, entre otras cosas. ¿Qué diferente habría sido Venezuela hoy en el 2019 si hubiésemos atendido la emergencia humanitaria cuando empezamos a anunciarla en su momento? A lo mejor no hubiésemos llevado 7 millones, no tendríamos hoy emergencia humanitaria. Tenemos un cambio en Venezuela, hubiésemos respetado las reglas de juego, tenido una elección realmente libre con el derecho a elegir y ser elegido. Son tantas las cosas y creo que todas se encierran hoy en este 1 de mayo. ¿Qué pasa después del 1 de mayo? Bueno, estamos más cerca del cambio o en el cambio. ¿Cuáles son las expectativas de esa movilización que está prevista para Miraflores? ¿Cómo hacer para que no desencadene en muertes, en violencia? Bueno, no hemos todavía determinado el sitio de llegada, lo vamos a anunciar en los próximos días. Es parte también de esta construcción de capacidades, es parte también de esta suma de factores en este proceso que están cada vez más cercanos, que están cada vez más atentos al cambio, que quieren colaborar cada día más con la reconstrucción, la transición de Venezuela. De nuevo, creo que hemos logrado cosas inéditas, tanto que tenemos un gobierno, comillas, en resistencia. De nuevo, ¿quién sabe qué es eso? Ya no hablan de cuándo van a poner la luz, sino siguen hablando de ataques o supuestos ciberataques, cuando de nuevo invirtieron miles de millones de dólares y no resolvieron el problema de la electricidad, más bien lo ahondaron, producto del robo. O sea, y ellos mismos lo han demostrado. Por cierto, cuando hablamos del saqueo a PDVSA, ellos defendían a Rafael Ramírez, este régimen. Un año después, cuando manifestó aspiraciones presidenciales, ahí sí era un enemigo de la patria. Va a pasar igual con todos los otros elementos, porque además tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas del saqueo en el sistema eléctrico, en el sistema de salud, en el, por supuesto, petrolero, que ellos ya reconocen porque querían perseguir a Rafael Ramírez. Nosotros le dimos voto de censura en el Parlamento. Entonces, ¿qué significa la movilización? La posibilidad de cambio en Venezuela. El 5 de enero de 2020, ¿qué va a estar haciendo Juan Guaidó? Para, de nuevo, depurar el sistema electoral, para no vulnerar el derecho a elegir y ser elegido, para poder garantizar las normas de propaganda, para poder tener capacidad de participación o competencia de todos los sectores que quieran participar en esa elección. Así que yo creo que vamos a estar o ya en una nueva elección o en vías de detenerla. Espero verlo en esa fecha y ver si los pronósticos que usted tiene fueron acertados. Como diría en la Guardia, con el favor de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Equilibrio, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Gracias por permitirnos estar en Equilibrio. Éxito en este proyecto. Gracias.